El sabor metálico del miedo flotaba pesado en el aire sobre las playas de Normandía, un gusto amargo en medio de la brisa marina y la pólvora. Junio de 1944. Las fuerzas aliadas habían invadido la costa, avanzando tierra adentro con garra y determinación, pero cada centímetro de terreno se pagaba con sangre. Por encima del implacable chasquido del rifle y el rugido distante de la artillería, otro sonido lo impregnaba todo, un susurro constante e insidioso que parecía burlarse del esfuerzo de cada soldado. Era el viento, un adversario caprichoso e invisible que desviaba balas, distorsionaba gritos y convertía cada disparo calculado en una apuesta contra el destino. Imaginen la escena: arena manchada de carmesí, el aire denso con humo y los gritos desesperados de hombres. Ola tras ola, avanzaban cada soldado un faro de coraje contra un enemigo atrincherado y brutal. Las defensas alemanas, astutamente posicionadas y ferozmente custodiadas, derramaban fuego desde todos los ángulos. Las ametralladoras tableteaban como máquinas de coser demoníacas, desgarrando carne y esperanza. Los morteros llovían, transformando tierra sólida en cráteres explosivos. Toda sombra parecía esconder una amenaza, toda calma en la lucha un preludio para más carnicería. La propia escala del conflicto era abrumadora, una trituradora implacable de espíritu y carne humana. Pero en medio de esa sinfonía infernal de destrucción, algo mucho más sutil, aunque igualmente devastador, jugaba su papel. No era el rugido de un motor de tanque o el grito de un bombardero en picado estuca. Era el aliento del propio Atlántico, barriendo la costa expuesta, arremolinándose por el bocage y bailando por los campos abiertos. Esta no era una brisa suave, era una tempestad de fuerzas invisibles, un vendaval implacable e impredecible que se burlaba de la precisión. Para los francotiradores, snipers, los tiradores de élite, los hombres cuya misión dependía de una precisión absoluta, este viento era un atormentador. Era una mano invisible que empujaba sus balas fuera de curso, convirtiendo muertes seguras en fallos agonizantes y transformando sus disparos más críticos en frustrantes fracasos. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no se puede ver, un adversario que no respeta uniforme, estrategia o valentía? Esto no era solo un pequeño inconveniente, era una pesadilla estratégica. Cada ráfaga significaba una fracción de pulgada, un pie, a veces yardas, de desviación en largas distancias. En una guerra donde las pulgadas significaban la diferencia entre la vida y la muerte, entre la victoria y la derrota, este fenómeno natural se estaba mostrando tan mortal como cualquier nido de ametralladora alemán. La pregunta no era si el viento era un factor, sino cómo alguien podría superarlo. Cómo un soldado, armado con un rifle y una mira, podía tener en cuenta un ballet atmosférico que cambiaba a cada segundo. ¿Cómo podían perforar el velo de la indiferencia de la naturaleza y acertar en el blanco cuando hasta el propio aire parecía conspirar contra ellos? Este era el desafío imposible, el enemigo invisible que acechaba los pensamientos de comandantes y soldados de infantería, convirtiendo la ya brutal lucha por Normandía en algo aún más desesperado, aún más fútil. Es una historia que pocos han escuchado, un cuento de cómo un hombre se atrevió a mirar lo invisible y convertirlo en su mayor arma. El enemigo invisible, sin embargo, estaba lejos de ser la única amenaza. Mientras el viento atormentaba a cada soldado, un peligro más tangible e inmediato acechaba el avance aliado: los exploradores Panzer alemanes. Estas no eran solo unidades de reconocimiento estándar, eran los ojos y oídos de la Wehrmacht, a menudo equipados con vehículos blindados rápidos o incluso tanques ligeros, capaces de penetrar profundamente en el territorio aliado. Su misión era simple, pero devastadora: localizar concentraciones de tropas aliadas, posiciones de artillería y líneas de suministro, y luego retransmitir esa inteligencia crucial al comando alemán. El resultado: contraataques devastadores, andanadas de artillería perfectamente dirigidas y emboscadas que desangraban a las fuerzas aliadas. Imaginen la frustración. Las unidades aliadas avanzaban, asegurando una posición solo para que un puñado de estos escurridizos exploradores se deslizara entre las líneas. Desde lejos, observaban, calculaban
y luego desaparecían, dejando atrás un rastro de muerte y confusión. Neutralizarlos era fundamental, un imperativo estratégico para proteger los flancos vulnerables de la invasión, pero aquí, el caprichoso viento de Normandía se convertía en su protector silencioso. Un francotirador, sniper, acostado, ajustando cuidadosamente el alcance y la elevación, tenía que lidiar con ráfagas que podían empujar una bala varios metros fuera del blanco a larga distancia. Lo que era un tiro certero en un campo en calma se convertía en una suposición al azar, wild guess, en esta costa barrida por el viento. Incontables vidas aliadas se perdieron, avances críticos paralizados, todo porque estos exploradores operaban con un escudo invisible, un fenómeno natural que hacía que las técnicas convencionales de tiro de precisión fueran prácticamente inútiles. La frustración aumentaba y las listas de bajas crecían. Los comandantes protestaban por la incapacidad de localizar estas amenazas evasivas, pero nadie tenía una respuesta. Parecía que el propio aire de Normandía estaba conspirando contra ellos, pero en medio de la desesperación y las crecientes pérdidas, una figura solitaria observaba, no con frustración, sino con una intensidad casi serena. El soldado Elias Vance no era un soldado típico. Era un hombre tranquilo, sin pretensiones, con ojos que parecían absorber más de lo que revelaban. Antes de la guerra, Vance no era un granjero de Kansas o un obrero de fábrica de Detroit. Era un entusiasta de la meteorología, un experto autodidacta en patrones atmosféricos de las llanuras barridas por el viento de Montana. Al crecer en un paisaje donde el viento podía arrancar la pintura de un granero o aplastar un campo de trigo en minutos, había desarrollado una intuición casi misteriosa para sus corrientes, sus caprichos, su poder oculto. Mientras otros niños jugaban béisbol, Vance construía anemómetros con chatarra, mapeaba la velocidad del viento y registraba meticulosamente cómo los cambios en la presión afectaban todo, desde un remolino hasta una tormenta distante. Era el tipo de persona que podía sentir una tormenta acercándose horas antes de que apareciera la primera nube, no por un informe meteorológico, sino por el cambio sutil en el aire, por la forma en que susurraban las hojas, por el olor a lluvia en el horizonte. Sus compañeros soldados, la mayoría muchachos de la ciudad o trabajadores rurales, a menudo lo encontraban excéntrico, incluso un poco extraño. Hablaba de densidad del aire y efecto Coriolis con la misma pasión que otros reservaban para chicas pin-up o una comida caliente. Se reían, lo llamaban Vance el ventoso, y la mayoría de las veces lo ignoraban, descartando sus observaciones meticulosas como las peculiaridades inofensivas de un solitario. Pero Vance no estaba solo observando, estaba internalizando, construyendo un banco de datos mental de física atmosférica que pronto sería puesto a la prueba más brutal imaginable. A medida que la situación se deterioraba, con las posiciones aliadas implacablemente acosadas por los exploradores Panzer alemanes, Vance supo que tenía que hablar. Se acercó al capitán Thorne, un veterano canoso cuyo rostro era un mapa de batallas libradas y victorias ganadas. Thorne era un hombre de estricta doctrina militar, un creyente en tácticas de manual y métodos probados. Vance, con su calma intensidad, expuso su idea radical. «Capitán», comenzó su voz baja, pero firme, «estamos luchando contra el viento, pero deberíamos estar usándolo». Thorne levantó una ceja, un destello de irritación cruzando su rostro cansado. Vance continuó, explicando su teoría de apuntar al viento. No literalmente, por supuesto, sino calculando su desviación precisa, no como una fuerza a resistir, sino como un componente a integrar en el disparo. Propuso un sistema, un conjunto complejo de variables que consideraban velocidad del viento, dirección, temperatura e incluso humedad, para predecir exactamente cuánto se desviaría una bala, y luego apuntar deliberadamente contra esa desviación, permitiendo que el viento guiara la bala a su verdadero objetivo. Es como apuntar a donde el viento quiere que vaya la bala, no a donde nosotros queremos que vaya, concluyó Vance, con los ojos fijos en Thorne. Thorne se quedó mirando, un momento de silencio flotando pesado entre ellos, puntuado solo por el golpe distante de la artillería. Entonces, una risa lenta e incrédula se le escapó.
«Soldado Vance», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Me está diciendo que quiere disparar alrededor de esquinas con un rifle? Eso no es táctica, muchacho. Eso es locura. Estamos librando una guerra, no realizando un experimento científico. Mis hombres están muriendo ahí afuera porque no podemos conseguir un tiro limpio. ¿Y usted está hablando de ballet atmosférico? Sea realista, Vance. Esto no es una película de Hollywood donde las balas se curvan a su voluntad. Esto es Normandía. Necesitamos resultados, no teorías sobre fuerzas invisibles». Descartó la idea de Vance por completo, llamándola una distracción peligrosa, un desperdicio de munición preciosa y de tiempo aún más precioso. El concepto era demasiado extravagante, demasiado alejado de la sabiduría convencional. Nadie había oído hablar jamás de tal cosa, y en la estructura rígida del comando de guerra, una idea no probada y alocada era a menudo peor que ninguna idea. Vance dejó la tienda de Thorne sintiendo la familiar punzada del rechazo, pero no de la derrota. Entendía el escepticismo. Su idea realmente sonaba imposible. Pero también entendía el viento, y sabía con una certeza que desafiaba la lógica que estaba en lo cierto. La secuela inmediata de su propuesta fue un calvario de duda y sutil ridículo. Los recursos eran escasos, y la idea de asignar munición preciosa a un experimento de curvar el viento era impensable. Otros soldados que se enteraron de la conversación de Vance con Thorne hacían chistes sobre él intentando derribar un huracán o apuntando a la luna. Frecuentemente se le asignaban tareas de servicio. Se le mantenía alejado de las posiciones de francotirador en la línea de fuego donde sentía que sus habilidades podrían marcar la diferencia. Sus solicitudes de herramientas de observación específicas, incluso un anemómetro más avanzado, se encontraban con miradas vacías o rechazos educados. Sin embargo, Vance se mantuvo firme. En sus horas de descanso, cuando otros dormían o intentaban olvidar los horrores del día, él estaba afuera, observando. Construyó anemómetros rudimentarios con materiales reciclados, una tira de lona atada a una rama, un hilo de humo de una hoguera distante, incluso la forma en que se mecían las hierbas altas. Cada susurro, cada remolino era un punto de datos en su estudio implacable y solitario. Mapeaba meticulosamente la velocidad y la dirección del viento, no con instrumentos oficiales, sino con un reloj interno y una vida entera de comprensión intuitiva. Su cuaderno, lleno de ecuaciones y diagramas crípticos, se convirtió en su posesión más preciada, un testimonio de su convicción inquebrantable. El ridículo, sin embargo, era un compañero constante. «¿Sigues hablando con el viento, Vance?», se burlaba un cabo, pateando polvo cerca de su puesto de observación improvisado. «Quizás deberías pedirle que te lleve a casa». Vance simplemente los ignoraba. Su enfoque inquebrantable. A menudo era relegado a posiciones menos críticas, servicio de guardia en flancos tranquilos, o tareas que lo mantenían lejos de donde sus habilidades únicas podrían ser necesarias. Se le dio un rifle más viejo, algo desgastado, considerado suficiente para tiro al blanco. Ciertamente no para la precisión requerida contra exploradores Panzer evasivos. La munición se distribuía con moderación, cada proyectil una mercancía preciosa, haciendo de los disparos experimentales un lujo que no podía permitirse. Las complejidades técnicas de su método eran inmensas. No se trataba solo de saber la velocidad del viento. Se trataba de predecir sus cambios sutiles, sus calmas repentinas, sus corrientes engañosas que podían cambiar en un instante, especialmente en la impredecible costa de Normandía. Tenía que considerar la densidad del aire, los gradientes de temperatura e incluso el efecto Coriolis, factores que la mayoría de los francotiradores consideraban irrelevantes, si es que los consideraban. Esto no era solo disparar, era un cálculo constante, en tiempo real, un ballet mental de física e intuición. La pura fuerza mental requerida para confiar en sus cálculos alocados, para apuntar deliberadamente lejos del objetivo, era un calvario psicológico en sí mismo. Cada fibra de un francotirador entrenado gritaba a punta recto. Vance tenía que silenciar ese instinto arraigado, reemplazándolo con una fe casi ciega en su ciencia no convencional. Era una tarea solitaria y enloquecedora, creer en una fuerza invisible más que en el objetivo visible.
Entonces llegó el día en que lo imposible se volvió inevitable. Un gran avance aliado hacia Saint-Lô estaba flaqueando. Los exploradores Panzer alemanes, más audaces que nunca, operaban con impunidad utilizando su movilidad superior y la cobertura de los vientos arremolinados para localizar posiciones de artillería aliada. 3 baterías críticas fueron silenciadas en pocas horas y el avance se detuvo. El capitán Thorn, con el rostro sombrío, caminaba de un lado a otro en su tienda de mando. Se movilizaron equipos de francotiradores convencionales, pero los informes eran siempre los mismos. Viento demasiado fuerte, incapaz de obtener un tiro limpio. Los exploradores eran demasiado rápidos, demasiado distantes, demasiado bien protegidos por la mano invisible de la naturaleza. La desesperación comenzó a instalarse, una percepción rampante de que esta sección del frente podría romperse. La desesperación engendra innovación, o al menos una voluntad de intentar cualquier cosa. Thorn, con un suspiro pesado, recordó la propuesta extravagante de Vance. Era un tiro en la oscuridad, un último recurso antes de retirarse. «Tráiganme a Vance», ladró, casi arrepintiéndose de las palabras al salir de su boca. Vance llegó, tranquilo como siempre, su rifle colgando del hombro, su cuaderno desgastado apretado en la mano. Thorn señaló un mapa. «¿Ve estas coordenadas, soldado? 3 grupos de exploradores Panzer, moviéndose rápidamente. Nos están destrozando. ¿Puede hacer algo al respecto?» Su tono estaba cargado de escepticismo, rozando el desafío, un ruego desesperado por un milagro en el que no creía. Vance estudió el mapa, luego miró el terreno distante y barrido por el viento. Sintió el aire, probó la sal, observó las distantes líneas de árboles. Vio no solo las posiciones enemigas, sino las corrientes invisibles que fluían entre ellas. «Sí, capitán», dijo, su voz tranquila. «Creo que puedo». Pidió una posición específica y elevada, con vista a una amplia extensión de terreno abierto, donde el viento era particularmente feroz e impredecible. Fue una petición audaz, colocándolo en un lugar altamente expuesto, pero Thorn, sin opciones, accedió a regañadientes. Las vidas de sus hombres y el éxito de todo el avance estaban en juego. Desde su precario puesto, Vance se colocó. No solo miró a través de su mira, se convirtió en uno con el entorno. Esparció polvo, observó el humo desplazarse de una ruina en llamas, incluso observó el vuelo de las gaviotas, todo alimentando su modelo interno. El viento aullaba, azotando su uniforme, amenazando con arrancar sus cálculos de su mente. Respiró profundo y medido, su corazón latiendo no de miedo, sino por la inmensa presión de este momento. Era esto, todo lo que creía, todo lo que había observado y calculado meticulosamente, dependía de los próximos minutos. El destino de 22 exploradores Panzer, y potencialmente el avance aliado, reposaba sobre sus hombros. A través de su mira, los divisó. 3 grupos distintos de exploradores Panzer, un total de 22 vehículos, moviéndose con eficiencia práctica, sus antenas erizadas como apéndices de insectos metálicos. Estaban lejos, casi más allá del alcance efectivo de su rifle, y el viento era una bestia rugiente, desgarrando el paisaje. Hizo sus ajustes finales, haciendo clic en los diales de la mira, no de la manera convencional, sino de una forma que parecía completamente sin sentido para cualquier observador. Su punto de mira no estaba en los exploradores, sino significativamente delante de ellos, y salvajemente desviado hacia un lado, una trayectoria aparentemente imposible. Era como si estuviera apuntando al aire vacío, confiando en la mano invisible del viento para llevar su bala precisamente a donde él quería que fuera. Cada instinto gritaba en contra de esto, pero Vance se mantuvo firme. Apretó el gatillo. El disparo crujió, un agudo retorno contra el aullido del viento. Por un largo y agonizante segundo no pasó nada. Luego, a través de su mira, Vance vio. El explorador Panzer líder en el primer grupo se estremeció, su motor muriendo con una bocanada de humo negro. El vehículo se desvió, luego se detuvo. Ningún impacto visible, ninguna explosión dramática, solo una quietud repentina y misteriosa. Recargó, ajustó y disparó de nuevo. Otro explorador, 100 metros más adelante, encontró el mismo destino. Y de nuevo, y de nuevo.
Uno por uno, con precisión metódica, casi quirúrgica, los exploradores Panzer se detuvieron, sin gritos, sin fuego de retorno, sin intentos desesperados de identificar al tirador. Simplemente desaparecieron. Desde las líneas aliadas abajo, los soldados observaban en silencio aturdido. Vieron los vehículos alemanes, antes tan ágiles y amenazantes, simplemente dejar de moverse. 22 exploradores Panzer, vueltos inertes, sus tripulaciones neutralizadas con una sigilosidad casi sobrenatural. El capitán Thorn, observando a la distancia, bajó sus binoculares con la mandíbula floja. La mandíbula del capitán Thorn, anteriormente floja por la incredulidad, ahora se apretó con una comprensión naciente, casi temerosa. No era el único. Un silencio había caído sobre las líneas aliadas, reemplazando la cacofonía habitual de la guerra. Soldados, que momentos antes se estaban preparando para otro devastador asalto Panzer, ahora miraban los vehículos alemanes inmóviles, sus radios crepitando con informes confusos. Simplemente se detuvieron, balbuceó una voz en las comunicaciones. Ningún enfrentamiento, ningún fuego de retorno, simplemente inertes. El silencio era profundo, roto solo por el susurro incesante del viento, ahora pareciendo menos un atormentador y más un cómplice. Thorn corrió hacia la posición de Vance, subiendo la precaria inclinación. Encontró al soldado guardando tranquilamente su equipo, su rostro desprovisto de triunfo, solo una satisfacción silenciosa. «Vance», jadeó Thorn, «¿qué diablos acaba de pasar?» Vance miró hacia arriba, sus ojos conteniendo la sabiduría de un hombre que había visto lo invisible. «El viento, capitán», afirmó simplemente. Entregó el mensaje. El impacto táctico inmediato fue innegable. El avance hacia Saint-Lô, anteriormente paralizado y sangrando, de repente tuvo espacio para respirar. La ventaja de reconocimiento alemana, que había sido tan paralizante, fue neutralizada. El enemigo, completamente desconcertado, no podía comprender lo que acababa de suceder. Reportaron francotiradores fantasma o fallas mecánicas inexplicables a su comando, incapaces de entender que un solo y modesto soldado estadounidense había convertido a la naturaleza misma en un arma. Los 22 exploradores Panzer, antes una amenaza formidable, yacían en silencio, un testimonio de un método considerado locura pocas horas antes. Inicialmente, Thorn, aún lidiando con la pura imposibilidad de lo que había presenciado, trató de racionalizar. «Una racha de suerte, Vance», murmuró, más para sí mismo que para el soldado. Pero en el fondo una semilla de duda había sido plantada, una astilla de respeto a regañadientes. Ordenó que Vance permaneciera en servicio activo, pero con una nueva directriz tácita: observar. Vance recibió más libertad, mejor equipo y, lo más importante, munición. No fue celebrado, todavía no, pero tampoco fue ridiculizado. Fue observado, y Vance continuó cumpliendo. Día tras día, bajo diversas condiciones de viento, contra diferentes objetivos, su método de la bala de viento demostró ser devastadoramente efectivo. Patrullas alemanas, convoyes de suministros, incluso puestos de observación distantes, comenzaron a sufrir pérdidas inexplicables. El patrón era innegable. Cada vez que Vance era movilizado, los objetivos desaparecían con una precisión misteriosa, a menudo sin que el enemigo siquiera se diera cuenta de que estaban bajo ataque hasta que era demasiado tarde. El argumento de la racha de suerte se derrumbó rápidamente bajo el peso de un éxito repetible e imposible. La noticia comenzó a correr, no por canales oficiales, sino por los susurros de soldados en las líneas del frente. «¿Oíste hablar de Vance?», preguntaba uno a otro en las trincheras. ¿El tipo que le dispara al viento? Las historias crecieron, embellecidas con cada recuento, pero la verdad central permanecía. El soldado Vance estaba haciendo algo que ningún otro francotirador podía. No estaba solo acertando objetivos, los estaba haciendo desaparecer. Las bajas entre los elementos avanzados aliados, particularmente aquellos vulnerables al reconocimiento alemán, comenzaron a mostrar un declive perceptible en los sectores donde Vance operaba. No era una anomalía estadística, era una tendencia verificable. El capitán Thorn, un hombre de pragmatismo, no podía ignorar los resultados.
comenzó a asignar a Vance a las misiones más críticas y afectadas por el viento. Más que eso, comenzó a observar silenciosamente los métodos de Vance, tratando de comprender los cálculos arcanos, la conexión casi espiritual que el soldado parecía tener con las corrientes de aire invisibles. Thorne, antes el epítome del pensamiento militar convencional, se encontró lentamente, casi imperceptiblemente, cambiando su perspectiva. Vio la reducción en las pérdidas aliadas, la desmoralización entre el enemigo y la confianza recién descubierta entre sus propias tropas. El método Vance no fue adoptado oficialmente de la noche a la mañana. La burocracia se mueve lentamente, especialmente en tiempos de guerra, pero la necesidad es la madre de la invención, y en el brutal crisol de Normandía, las soluciones no convencionales a menudo encontraban terreno fértil. Otros francotiradores, inicialmente escépticos, luego curiosos, comenzaron a buscar a Vance. Lo observaban de lejos, tratando de descifrar sus peculiares puntos de mira, sus observaciones casi ritualísticas del entorno. Vance, siempre el maestro tranquilo, explicaba pacientemente, no con jerga científica compleja, sino con ejemplos prácticos, relacionando el comportamiento del viento con el desplazamiento de una pluma o la ondulación en un charco. Les enseñó a sentir el viento, a entender sus matices, a dejar de luchar contra él y empezar a abrazarlo. Pronto, pequeños grupos de francotiradores, inicialmente de forma no oficial, comenzaron a integrar elementos de la técnica de Vance en su propio repertorio. Puede que no comprendieran completamente la física intrincada, pero entendieron el principio. Apunta con el viento, no contra él. Medidores de viento improvisados, similares a las tiras de lona rudimentarias de Vance, comenzaron a aparecer en las posiciones de francotirador. El efecto fue profundo. Una disminución medible en las misiones de reconocimiento alemanas exitosas se notó en secciones más amplias del frente. Los exploradores Panzer, antes tan audaces, se volvieron más cautelosos, sus movimientos menos predecibles, sabiendo que una mano invisible podría estar esperándolos. El propio Vance permaneció en gran medida inalterado por su recién descubierta, aunque silenciosa, fama. Nunca buscó gloria. Nunca se jactó de sus muertes. Era un soldado cumpliendo con su deber, un hombre aplicando su comprensión única para salvar vidas. Prefería la soledad de sus puestos de observación, la comunión silenciosa con el viento, a la camaradería del comedor. Su uniforme, a menudo polvoriento y desgastado, no ostentaba insignias especiales ni medallas por valor más allá de las estándar. Era un héroe anónimo, una fuerza silenciosa de la naturaleza en sí mismo, moldeando el campo de batalla con un dominio casi místico sobre los elementos. A medida que la guerra progresaba, el método Vance se convirtió menos en una leyenda susurrada y más en una parte aceptada, aunque todavía algo misteriosa, del entrenamiento de francotiradores. No se enseñaba en manuales oficiales, sino que se extendía por el boca a boca, de veteranos experimentados a nuevos reclutas. Historias de magos del viento y curvadores de balas se convirtieron en parte del folclore del avance aliado. Las tasas de bajas para unidades de reconocimiento avanzadas en el lado aliado continuaron cayendo, mientras que la efectividad contra exploradores enemigos se disparó. Fue una revolución silenciosa, nacida de la mente de un soldado excéntrico y forjada en el crisol desesperado de la guerra. Vance, sin embargo, no permaneció en el centro de atención. Fiel a su naturaleza, y quizás cansado de los cálculos interminables y la dura realidad de la guerra, finalmente regresó al anonimato de donde vino. Después de la victoria aliada, no buscó desfiles ni elogios. Simplemente regresó a casa, un hombre tranquilo con una vida entera de observación de las fuerzas invisibles del mundo. Su historia, sin embargo, resuena mucho más allá de los campos de batalla de Normandía, llevando una lección profunda para todos nosotros. Es un testimonio del poder de desafiar la orden establecida, de mirar más allá de lo obvio y de confiar en su propia percepción única, incluso cuando el mundo lo llama loco. Vance vio el viento no como un obstáculo, sino como un sistema complejo y dinámico. Donde otros veían caos, él reconoció patrones. Donde los comandantes exigían fuerza bruta, él buscaba comprensión elegante. Su locura,
Era en realidad una forma más profunda de cordura, una disposición a involucrarse con la realidad en sus propios términos, en lugar de imponerle nociones preconcebidas. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas descartamos una idea no convencional, una voz tranquila, simplemente porque no encaja perfectamente en nuestras estructuras existentes? ¿Cuántas veces luchamos contra el viento del cambio o del desafío en lugar de aprender a aprovechar su poder? El legado de Elias Vance no está grabado en monumentos de piedra o celebrado en grandes desfiles. Está entretejido en el tejido de la estrategia, un susurro silencioso transmitido a través de generaciones de tiradores de élite que han aprendido a leer el aire. Es un recordatorio de que la verdadera innovación a menudo surge de los lugares más inesperados, del observador tranquilo, del individuo persistente que se atreve a pensar diferente, que ve potencial donde otros solo ven problemas. Él personificó el espíritu estadounidense de ingenio, ingenuity, el impulso de encontrar una solución, no importa cuán extravagante pareciera al principio. Piénsenlo, el éxito de los desembarcos de Normandía, las vidas salvadas, la ventaja estratégica obtenida, todo dependió de la negativa de un hombre a aceptar lo imposible. Transformó un adversario natural en un aliado, convirtiendo el propio aire de la batalla en un arma silenciosa. ¿Qué fuerzas invisibles están en juego en su propio mundo? ¿Qué desafíos se enfrentan que pueden superarse no luchando contra ellos de frente, sino entendiendo e incluso abrazando su dinámica oculta? Están descartando sus propias percepciones únicas, sus ideas locas, porque no se ajustan a la norma. La jornada de Vance nos recuerda que, a veces, los problemas más complejos tienen las soluciones más simples y no convencionales. Se necesita coraje para defender sus convicciones, especialmente cuando todos los demás dudan de usted. Se necesita persistencia para perfeccionar una idea que parece absurda para los demás. Pero las recompensas, como la historia ha demostrado, pueden ser monumentales. Así que la próxima vez que se enfrenten a un obstáculo infranqueable, consideren al soldado Elias Vance. Recuerden al tranquilo entusiasta de la meteorología que vio el viento no como un enemigo, sino como una fuerza a comprender, a dominar. Atrévanse a mirar el mundo con ojos nuevos. Atrévanse a confiar en su propia perspectiva única, porque a veces las verdades más poderosas se encuentran en lo invisible y las mayores victorias son ganadas por aquellos que son lo suficientemente valientes para apuntar al viento. Si esta historia de ingenio y perseverancia resonó con ustedes, hagan clic en el botón de me gusta, like. Nos encanta escuchar sus pensamientos, así que díganos en los comentarios abajo. ¿Qué fuerzas invisibles han aprendido a dominar en su propia vida o qué ideas no convencionales han perseguido contra todo pronóstico? Y si desean descubrir más historias increíbles y no contadas de coraje e innovación que moldearon nuestro mundo, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Su próxima dosis de inspiración está a solo un clic de distancia.